Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque tú eres bueno para con nosotros. Tú nos permites estudiar tu palabra, permites que podamos aprender de ella, permites que te conozcamos cada vez más. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu para con nosotros, para que podamos aceptar tu palabra con gozo y alegría y abrazar tus santas promesas. Todo eso te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También aprovecho a saludar a todos los internautas que nos acompañan por medio de las transmisiones. Es una alegría poder estar aquí con ustedes. Un feliz sábado, estimada familia en Cristo. Es una alegría poder ver que, si bien pertenecemos a iglesias en nuestra comunidad, también saber que nuestra iglesia es una iglesia mundial y en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares y ciudades, hay una iglesia que está guardando el día sábado. Hay una iglesia que tiene las puertas abiertas los días sábados y adora a Dios en este su santo día. Queridos amigos, voy a compartir mi pantalla en este momento. Aquí está. Muy bien, queridos amigos. El tema de esta mañana lleva por título Dios y yo. Y no me refiero específicamente a mi persona cuando digo yo, sino que deseo que cuando tú leas este título tú puedas decir que es Dios y tú específicamente. Queridos amigos, en medio de esta situación nos hemos visto envueltos en la crisis, nos hemos visto envueltos en esta pandemia, en esta cuarentena. Nuestras iglesias se han visto cerradas, pero por la gracia de Dios, ahí donde estamos podemos acceder a Él, podemos continuar teniendo una relación personal con Él. Y queridos amigos, podemos también decir que Dios abrió una iglesia en cada hogar, en cada familia. Y debemos continuar teniendo esa relación personal con Él. Podemos acceder a nuestro Dios ahí donde estamos. Queridos amigos, el día de hoy vamos a hablar de un profeta muy especial, el profeta Isaías. Queridos amigos, es reconocido por muchos teólogos como el mayor profeta del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios, los que cuentan el ministerio de Jesucristo. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero se dice que si hubiera un evangelio en el Antiguo Testamento, ese libro, ese evangelio sería el libro del profeta Isaías. ¿Por qué? Porque en su libro, queridos amigos, encontramos muchas profecías en relación al ministerio de Cristo. El profeta Isaías fue un religioso y un estadista de su época. Es muy probable que este hombre haya pertenecido a la realeza de Israel y tenía una conexión directa con la realeza. Eso sí no se puede negar. Este hombre, este profeta, mencionó que iba a nacer un niño, un pequeño bebé, que sería llamado Emmanuel, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también profetizó que este pequeño Emmanuel iba a cargar con los pecados de todo el mundo. Fue un profeta que vivió en una época en la que Israel estaba ya cayendo. El pueblo, el reino de Judá, queridos amigos, estaba cayendo. Y vamos a centrarnos en esta oportunidad, queridos amigos, en el llamado de Isaías. Y vamos a ver cómo Dios se presenta a Isaías. Y aquí voy a explicar por qué tengo este fondo de pantalla, que es básicamente el templo, el lugar santo y el lugar santísimo del templo. Les voy a explicar por qué tengo este fondo. Y también, queridos amigos, vamos a ver cuál fue la reacción de Isaías al llamado de Dios y lo que Dios hizo en Isaías. Y esto, queridos amigos, esperamos que también Dios pueda hacer en la vida de cada uno de nosotros, porque según la lección que hemos visto ya, la palabra de Dios no está solo para ser leída, sino está también para ser vivida. Queridos amigos, en esta oportunidad te invito a vivir los primeros versículos del capítulo 6 de Isaías conmigo. Pasamos a la siguiente. Y la pregunta es, queridos amigos, es, ¿qué vio Isaías? Y vamos a leer los primeros 4 versículos y mientras vamos leyendo vamos a ir comentando la situación en la que se encontraba el profeta. Primero, el versículo 1 dice, en el año en el que murió el rey Usías,
Y aquí nos vamos a detener. Queridos amigos, cuando muere una persona, un miembro de nuestra familia, siempre nos sentimos alarmados, nos sentimos tristes. Pero en el año de la muerte del rey Usías, aquí ya nos dice que no solo Isaías o la familia de Usías estaba triste, sino que todo el reino de Judá estaba de luto. ¿Por qué? Porque el rey había muerto. Y en ese año en el que todos estaban de luto, en el que todos estaban llenos de incertidumbre, Dios llama y se presenta al profeta Isaías. Y miren lo que dice. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Queridos amigos, en este año Isaías ve, de la nada ve que estaba dentro del templo de Dios, y también ve que las faldas, o sea, las vestiduras de Dios, llenaban el templo. Queridos amigos, para la realeza, las vestiduras siempre han sido algo significativo. Los reyes de antaño, mientras mejor eran sus vestiduras, más alto nivel tenían. Igual las personas en las reuniones, mientras mejor se vestían, más cerca podían sentarse del rey. Y los que pues vestían de unas telas que no eran las adecuadas siempre se sentaban al final. Y aquí, queridos amigos, vemos cómo el Señor se presenta con sus vestiduras que llenaban el templo. Y esto, queridos amigos, es prueba de la gloria y de la magnificencia de nuestro Dios. Isaías ve al Señor en todo su esplendor, sentado en su trono, en su templo. Realmente una escena impresionante, queridos amigos. Impresionante. Continuamos con el versículo 2. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estimados amigos, esta es la única vez que se presentan estos seres llamados serafines. Y estos son seres que ministran directamente en la presencia de Dios. Ahora, algo curioso de estos ángeles es que no tenían 2 alas, tampoco tenían 4 alas, sino ¿cuántas alas tenían? Tenían 6 alas. Ahora, Dios cuando crea, no crea, siempre crea con una especie de economía y arquitectura exacta. Por ejemplo, Dios nos dio 2 brazos, no necesitamos 3, no necesitamos 4, es lo que necesitamos para poder subsistir, para poder movilizarnos en nuestro ambiente y vivir tranquilos. 2 brazos, una cabeza, 2 piernas. No necesitamos una pierna más para caminar. Tal vez si tuviéramos una pierna más nos estorbaría, ¿cierto? Pero estos ángeles, queridos amigos, Dios les dio 6 alas. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué Dios les dio 6 alas? El texto nos responde, 2 alas las usaban para volar. Y por sumo respeto, estos serafines usaban 2 alas para cubrirse el rostro y para cubrirse los pies. ¿Por qué? Porque, queridos amigos, ni siquiera, y esto hay que resaltarlo una vez más, ni siquiera los serafines, siendo seres creados por Dios, los ángeles más poderosos creados por Dios, pueden ver directamente la gloria de Dios. Y recordamos, por ejemplo, el caso de Moisés, cuando pues le suplicó a Moisés, Señor, por favor, te suplico, déjame ver tu rostro, déjame ver tu gloria. Y Moisés deseaba ver directamente a Dios. Y pues Dios le dice, pues Moisés, nadie puede ver mi gloria y vivir. Es por eso que solo podrás ver mis espaldas, mi espalda. Y queridos amigos, después de que Moisés ve la espalda de Dios y se comunica con él regresa con el rostro resplandeciendo. Era un rostro tan resplandeciente el de Moisés, solo por ver
una pizca, un vistazo, solo por dar un pequeño vistazo a la gloria de Dios, el rostro era tan resplandeciente que el pueblo de Israel le dijo a Moisés, cúbrete el rostro, por favor, que nos aterroriza. Y estos ángeles, queridos amigos, ¿no? Tienen que cubrirse el rostro y los pies por sumo respeto a la gloria y la santidad de nuestro Dios. Queridos amigos, en el versículo 1, y miren cómo se presenta Dios. En el versículo 1, Isaías nos menciona que ve a Adonai. Y ese es aquí vemos versículo 1, Adonai pues en el hebreo. Ahora, ¿qué significa Adonai? Queridos amigos, Adonai es el título más grande que tiene Dios, es el título supremo que tiene Dios. Y este título Adonai solo se aplica para Dios. ¿Y qué significa? Básicamente, queridos amigos, significa el soberano. Entonces ya podemos ver que Isaías en ese momento estaba viendo al soberano, al rey de reyes, al señor de señores, al creador del universo. Y después en el versículo 23, en el versículo 3 se nos presenta a Dios ya con este nombre, el nombre Jehová, el nombre Yahvé, que era el nombre personal de Dios, que era el nombre pues propio, el nombre propio de Dios. Y aquí nos damos cuenta que el Señor se estaba presentando ante Isaías con todo su esplendor y de manera personal a Isaías. Impresionante lo que tuvo que ver Isaías en el templo de Dios, la gloria a la que se expuso el profeta Isaías. Y queridos amigos, continuamos con el versículo 3. Y miren lo que dice este versículo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Queridos amigos, nosotros usualmente cantamos el himno Santo, Santo, Santo al iniciar pues los cultos de adoración y lo cantamos para invocar la presencia de nuestro Dios, pero saben, uno no puede entonar ese himno sin pensar también y temblar por la santidad de nuestro Dios. Y nosotros cantamos, y no sé si recuerdan cuando estábamos en comunidad alabando el nombre de nuestro Dios, y cómo se escuchaba las alabanzas congregacionales. Realmente siempre me ha parecido precioso cuando la iglesia canta en conjunto y alaba el nombre de Dios en conjunto. Pero queridos amigos, aquí no estaban cantando seres humanos, estaban cantando ángeles, serafines. ¿Y qué cantaban estos ángeles? Cantaban lo que vemos aquí en pantalla en esta oportunidad. Cantaban Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es Jehová de los ejércitos. Ahora, queridos amigos, los que recuerdan la lección del trimestre pasado pueden ver aquí algo interesante. Recordamos, y esto es algo que no se suele ver, no podríamos notar con nuestro conocimiento o con nuestro conocimiento del idioma español, porque esta es una característica propia del idioma hebreo. Y la característica que vemos aquí muy clara es la repetición. Cuando nosotros queremos resaltar algo, lo ponemos en mayúscula, lo resaltamos o lo subrayamos, pero cuando un judío desea resaltar algo, utiliza algo llamado la repetición. Decir algo una vez ya es algo a lo que se le debe prestar atención, porque para un judío, para el israelita de la época, su palabra era algo realmente llena de autoridad. Ahora, repetir algo dos veces, decir Kadosh, Kadosh, ya era algo impresionante, ya era algo a lo que nosotros tenemos que prestar suma atención. Pero aquí no se repite una vez, no se repite dos veces, sino que ¿cuántas veces se repite?
3 veces. ¿Y qué significa la repetición triple? Queridos amigos, la repetición triple en la palabra de Dios significa el grado sumo, lo máximo, lo superlativo. No hay nada superior a la triple repetición. Y queridos amigos, a Dios se lo describe de muchas maneras en su palabra. Se lo describe como amor, como misericordia, como perdonador, como salvador. Pero saben, el único objetivo de Dios que se repite al grado superlativo, que se repite 3 veces seguidas, es Kadosh, es santo. ¿Qué significa esto? Queridos amigos, querido amigo que me escuchas ahí, esto significa que Dios no es santo, que Dios tampoco es santo, santo, sino que Dios es santo, santo, santo. Y la gloria de su santidad se refleja en el versículo 4 cuando leemos, dice, y los quinciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Qué pasaba? Que la gloria de la Dios era tal que el templo se estaba temblando. Ahora, queridos amigos, ¿cuál es la reacción de Isaías cuando está frente a un Dios que es santo, santo, santo? Y aquí debemos decir que hay una especie de trauma de la santidad. Cuando vemos los diferentes profetas en la Biblia que tuvieron que ver la gloria de Dios directamente, nos damos cuenta que muchos de ellos se aterraron con la presencia de Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés, un hombre que había sido preparado, un militar, un líder nato, pero en la presencia de Dios, cuando se le apareció en la zarza ardiente, ¿cómo estaba Moisés? Estaba, Señor, ayúdame, tengo miedo, no puedo hacer esto solo. El profeta Elías, un hombre que le plantó cara a cientos y cientos de profetas de Baal. ¿Cómo estuvo enfrente de la presencia de Dios en esa cueva cuando se oyó ese silencio? Estaba escondido y temblando de miedo. Job, que en la mayor parte del libro que se escribe de él estuvo refutando y conversando con sus amigos que habían venido a acusarlo. Pero cuando Dios finalmente se presenta y Job puede ver el poder de Dios, lo que dice Job es, oh, miserable de mí, mi mano pongo sobre mi boca y ya no diré más palabra. El profeta Habacuc, en el primer capítulo de su libro, él se queja, hace una queja para con Dios y dice, oh Señor, eres muy santo como para ver a tu pueblo. Te has alejado de tu pueblo. ¿Qué pasa? ¿Por qué ignoras a tu pueblo? En el capítulo 2 del libro de Habacuc podemos ver que Dios se le revela. Y en el capítulo 3 de Habacuc, queridos amigos, vemos cómo Habacuc dice, Señor, he visto tu gloria y mi mano pongo sobre mi boca. ¿Y qué es lo que pasa con el profeta Isaías, queridos amigos? Y es lo que puede pasar con muchos de nosotros también. Porque somos seres indignos. Somos seres pecadores. Somos seres a quienes les aterra la santidad de Dios. ¿Y por qué nos aterra? Por nuestro pecado. Muchas veces, queridos amigos, se presenta en la palabra de los hombres que equivocarse es humano, ¿cierto? Que cualquiera comete un error, que no está mal. Pero, queridos amigos, yo los reto a encontrar un versículo en la Biblia que nos diga que Dios nos permite cometer un pecado.
que Dios nos dice, ya te regalo un pecado. ¿Acaso Dios le dijo a Adán y Eva, bueno, pueden comer un fruto, pero si comen dos, fueron? No, queridos amigos. ¿Y saben cuál es el problema de la cristiandad el día de hoy? Es que está muy cómoda con la imperfección. Porque siempre estamos mirando hacia abajo, y si miramos hacia abajo, queridos amigos, siempre vamos a sentirnos cómodos. Porque cuando nos equivocamos decimos, bueno, pues siempre vamos a encontrar a alguien que se equivoca más que nosotros. Siempre vamos a encontrar a alguien que es más pecador que nosotros. Siempre, si nos comparamos con otros seres humanos, siempre vamos a encontrar a alguien que es más depravado que nosotros. Y pasamos nuestra vida, queridos amigos, mirando hacia el suelo, porque mirando hacia el suelo nos sentimos cómodos, porque si miramos hacia el cielo, nos topamos con la vista de un Dios que es santo, santo, santo. Queridos amigos, ¿cuál fue la reacción de Isaías? Miren lo que dice el versículo 5, y esto es importante de resaltar. Miren lo que dice. Isaías dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Muy probablemente Isaías era un ejemplo de moralidad en su época, y tal vez incluso podríamos atrevernos a decir que Isaías era el hombre más santo y puro de todo Israel en ese tiempo. Pero aquí vemos cómo este hombre santo, recto, perfecto, entre comillas, dice, ay de mí. ¿Y qué significa ay de mí? Queridos, la palabra ay básicamente significa maldición. Y lo que estaba diciendo aquí, Isaías dice, maldito, maldición, venga sobre mí, soy maldito, porque mis ojos han visto al Rey y tengo labios inmundos y vivo entre gente que tiene labios inmundos. Queridos amigos, Isaías dice, soy deshecho, me caigo a pedazos delante de este Dios que es santo. Queridos amigos, ¿por qué la boca? Es interesante notar que Isaías dice, mi boca, tengo labios impuros. Y recordamos, aquí podemos recordar, queridos amigos, que cuando Jesús, una de las principales enseñanzas de Jesús aquí en la tierra, fue que tarde o temprano, cada ser humano, cada persona, cada nombre iba a pasar, iba a ser leído por los libros e iba a ser juzgado en el tribunal de Dios. Y Jesucristo declaró, cada palabra ociosa que haya salido de la boca del hombre será tomada en cuenta para el juicio de Dios. Queridos amigos, si nos comparamos entre nosotros, siempre nos vamos a sentir bien, siempre vamos a sentirnos tranquilos y vamos a seguir viviendo felices en la imperfección, en el pecado. Pero algo debemos recordar aquí. Nosotros no vamos a ser juzgados por estándares humanos. No vamos a ser comparados entre nosotros para ver quiénes son los mejores. Vamos a ser juzgados con los estándares de un Dios perfecto, de un Dios que es santo, santo, santo. ¿Y qué es lo que podemos hacer en la presencia de un Dios santo? Básicamente, lo único que podríamos hacer, queridos amigos, es lo que le pasó a Isaías, caer
al suelo, agarrarnos la boca y decir que somos seres y personas indignas y pecadoras. Y si, queridos amigos, y si el versículo, y si esta historia terminara aquí, realmente estaríamos perdidos. Pero miren ahora lo que pasa, y para esto, queridos amigos, debemos dar gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor? Antes de decir qué hizo Dios, voy a decir algunas cosas que Dios no hizo. ¿Qué no hizo Dios? Lo primero que no hizo Dios fue decirle a Isaías, tranquilo Isaías, estás exagerando, ¿por qué eres tan puritano? Seguro te has vuelto un fariseo, Isaías, que estás exagerando con los mandamientos. No te lo tomes tan a pecho, Isaías, no es para tanto el pecado. Eso no dijo el Señor. Esas no fueron las palabras de Dios. ¿Qué fue lo que tampoco hizo Dios? Lo que tampoco hizo el Señor fue decirle, tienes razón, Isaías, estoy harto de las personas como tú, sufre. Eso tampoco fue lo que lo que Dios le dijo a Isaías. ¿Qué fue? ¿Qué fue entonces lo que Dios le dijo a Isaías? Vamos a leer ahora, queridos amigos, los siguientes versículos del 6 y 7. Miren lo que pasa acá. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomada desde el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y esto es lo impresionante. Queridos amigos, Dios ordena a un serafín que tome un carbón encendido del altar. Y este carbón estaba tan caliente, pero tan caliente, que ni siquiera el ángel pudo tocarlo con su mano. Tuvo que coger unas tenazas y sacar el carbón del altar. Y lo llevó y lo puso en la boca de Isaías. Queridos amigos, una de las partes más sensibles del cuerpo humano son los labios. Con los labios expresamos una forma de amor conocida como el beso. Y las sensaciones que sentimos con nuestros labios, queridos amigos, son muy fuertes. Es muy sensible. Y entonces, pues, y hay que imaginarnos cómo pasa esto, queridos amigos. El ángel, con un carbón al rojo vivo, se lo pone en los labios. Y es posible que la carne de Isaías se ve quemada y se escuchaba cómo se achicharraba. Pero ¿qué estaba haciendo Dios ahí? ¿Acaso Dios estaba torturando a Isaías? ¿Acaso Dios estaba golpeando a Isaías por su pecado? No. Miren lo que dice, Dios estaba limpiando su culpa, estaba perdonando su pecado. ¿Qué estaba haciendo con el carbón? Estaba cauterizando el pecado que estaba en sus labios. Y queridos amigos, en el versículo 7 encontramos la parte principal. He aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada, dejada de lado, olvidada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Queridos amigos, ¿cómo podemos acceder a la presencia de un Dios santo? Tenemos que permitir que ese mismo Dios santo limpie nuestro pecado. Tenemos que permitir que ese mismo Dios ponga ese carbón al rojo vivo en nuestra vida, en nuestro corazón de piedra, para que lo vuelva un corazón de carne sensible a las palabras de Dios y obediente a sus mandamientos. La única forma, queridos amigos, de acceder al trono de la gracia de nuestro Dios es mediante la salvación y el perdón que encontramos en ese Dios.
Alabado sea el nombre de Dios, que no nos rechaza, no nos pone de lado, tampoco nos mira con ojos de odio o de furia. Y debemos aquí entender una cosa: el único ser con la capacidad de condenarnos era Dios. Y ese único ser con la capacidad de condenarnos eligió amarnos y perdonarnos. Y ese Dios, querido amigo, quiere hacer lo mismo en tu vida. Por esta situación, queridos amigos, estando en casa, solos tal vez, sin esa relación que tenemos, puede que nuestro corazón se haya endurecido, puede que nuestra vida espiritual se haya debilitado y puede que en ese momento le esté hablando a alguien que se siente lejos del trono de Dios, que se siente lejos de la gracia de Dios o que se siente indigno por su pecado. Pero querido amigo, querida amiga, si tú ya le entregaste tu vida al Señor y diariamente le entregas tu vida a Él, tu pecado ha sido y es continuamente cauterizado, quemado, olvidado, perdonado. Y en esta situación tenemos libre acceso, amén a esto, tenemos libre acceso a la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Este Dios no nos rechazó, nos aceptó, nos perdonó y nos llamó. ¿Y por qué digo que nos llamó? Porque miren lo que dice, queridos amigos, el versículo 8. Aquel, miren, y aquí vemos la transformación de Isaías. Vemos que hace un momento Isaías estaba en el piso torturándose, estaba en el piso maldiciéndose a sí mismo, pero ahora miren las palabras de Isaías. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y miren lo que pasa con Isaías. Isaías se levanta y después de haber sido purificado, después de haber sido santificado, él puede hablar en la presencia de Dios y decir: entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Amén, amén. Queridos amigos, tenemos la bendición de ser siervos de un Dios que es santo y un Dios que nos santifica y nos hace dignos, no por nuestras obras, no por nuestras, por tal vez algo, nuestras acciones, sino porque nos ama y porque desea tener una relación personal contigo y conmigo. Si estás desanimado en esta oportunidad, permite que Dios ponga ese carbón en tu corazón, en tu lengua, en tus labios, en tus manos, en tus ojos, en tus pies, para que tus pies vayan a donde Dios quiere que vayan, para que tus ojos vean lo que Dios quiere que vean, para que tus labios hablen y tu lengua hable lo que Dios desea que hable, y para que tus manos hagan lo que Dios desea que hagan. No te desanimes, mi hermano. La vida del cristiano muchas veces es caer y levantarse. Y queridos amigos, la victoria no es de aquel que nunca cae, sino de aquel que se levanta por la gracia de nuestro Dios. Tenemos un Dios que nos extiende la mano y que pone la santidad, la salvación a nuestro alcance. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Reconocer que somos indignos delante de Él y permitir que nuestro pecado sea cauterizado por el carbón de Dios.
Me gustaría en este momento que los que puedan activar sus cámaras, porque me gustaría ver sus rostros. No veo aquí el rostro de tres de mis queridos hermanos, cuatro de mis queridos hermanos en Cristo. Mi estimada familia en Cristo, gracias por estar aquí el día de hoy. Realmente para mí ha sido una bendición. Y me gustaría ver en este momento sus manos, las manos de aquellos que quieren ser perdonados y de aquellos que quieren ser santificados por este Dios que es santo, santo, santo. Amén, amén. Estimado hermano, preséntate como Dios todos los días como un sacrificio vivo y agradable delante de Él. Terminamos con una oración. Recuerda que es un Dios que no te abandona, no te condena, te acepta, te purifica. Y un Dios que te envía a ser su mensajero. Un Dios que pone sus palabras en tu boca. Un Dios que purifica tus labios para que puedas compartir su mensaje, su palabra con este mundo en crisis. Ahí donde estamos, queridos amigos, inclinamos el rostro, por favor, y voy a hacer una oración y pido que, por favor, este primer minuto de la oración puedas conversar personalmente con Él, puedas entregarle tu vida y supliques por ese carbón en tu vida. Después de un minuto terminaré con la oración. Ahí donde estamos, queridos amigos, oramos. Santo, santo, santo eres tú, Padre. Gracias porque no nos rechazas. Gracias, Señor, porque a pesar que somos seres humanos débiles, seres pecadores, seres indignos, tú deseas aceptarnos en tu gloria, en tu santidad, en tu amor. Gracias, Señor, porque nos amas. Y nos amas tanto que no quieres dejarnos tal como estamos, sino que deseas santificarnos, cambiarnos, hacernos más parecidos a ti. Padre Santo, estamos pasando tiempos difíciles. Como tus hijos, a veces tenemos miedo. Por favor, ayúdanos a entender que tu presencia está con nosotros y que ahí donde estamos, ahí donde invocamos tu nombre, se convierte en tierra santa. Padre Santo, ayúdanos a decir diariamente, heme aquí, envíame a mí. Te suplico por esta iglesia, por este pueblo tuyo, para que puedan ser una luz en su comunidad, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y que el mensaje de esta iglesia, de este pueblo, pueda dar la vuelta al mundo y que juntos podamos pronto ver tu segunda venida. Gracias, Padre, por tus promesas. Todo eso te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.